Hola a todos, mi nombre es Laura y bienvenidos un día más a esta sección que hemos llamado Mundo Misterioso, y en el día de hoy vamos a estar investigando todo lo sucedido con el caso de Timothy Pitzen. Empezamos. Timothy Pitzen era un niño de 6 años que vivía en Aurora, Illinois, junto con sus padres James Pitzen y Amy Fry Pitzen. El 11 de mayo de 2011, James llevó a su hijo Timothy a la escuela primaria Greenman, en donde él estudiaba, y lo dejó allí como cualquier otro día normal. Se despidió de él y le prometió que iría a buscarlo a la salida. Pasados 20 minutos, Amy llamó a la profesora diciéndole de que había sucedido una emergencia familiar y que tendría que ir a recoger a Timothy, así que le tuviera preparado para cuando ella llegase. Alrededor de las 8:15, Amy llegó al colegio y recogió a su hijo, montándose así en su coche Ford Expedition de 2004. A partir de aquí comenzaría todo el caso. Sobre las 10 de la mañana, Amy tuvo que dejar su coche en un taller mecánico. Mientras lo reparaban y demás, uno de los operarios le invitó a ir a un zoológico, al zoológico de Brookfield, en donde pasaron el día. A las 3 de la tarde, Amy y Timothy recogieron el coche y emprendieron otra vez su viaje. Amy condujo hasta K-Line Cover Resort en Gurnee, Illinois. Allí, Timothy y ella pasaron la noche y quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Mientras todo esto ocurría, James acudió a recoger a su hijo al colegio y al ver que no estaba le preguntó a la profesora qué había pasado, y ella le dijo de que había sido su mujer, Amy, que lo había ido a recoger porque había una supuesta emergencia familiar y que entonces pues le dejó irse con el niño. Es decir, James no tenía constancia de que Amy se hubiese llevado al niño, algo que es muy raro. Como dije, James se sorprendió muchísimo al enterarse de la noticia porque no sabía de ningún viaje, no había hablado con su esposa respecto a este viaje, entonces no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer. James intentó ponerse en contacto con Amy, la llamó varias veces, pero no consiguió nada. Esta no contestaba el teléfono, o sea, le saltaba el buzón de voz, por tanto no podía saber dónde estaba y por qué se había llevado al niño. Como veis, nadie sabía de este viaje, incluso la propia Amy quizá no lo tuviese ni planeado, pero lo que sí sabemos es que este fue el último viaje que realizaron. Al día siguiente, el 12 de mayo, James denunció a la policía la desaparición de su mujer y de su hijo a las autoridades, pero Amy y Timothy ya habían dejado el resort en el cual habían pasado la noche. Amy condujo 160 millas junto con su hijo hasta el noroeste de Wisconsin Dells, donde se registraron en el Kalahari Resort, tal y como mostraron luego las imágenes de seguridad. Más tarde, las imágenes muestran cómo Amy sale sola de la habitación y vuelve llena de juguetes y de ropa de niño, lo que hace pensar de que Amy salió a comprar cosas para el niño, ya que como se lo llevó de sopetón, por así decirlo, del colegio, no tenía nada de ropa nueva, ni de mudas, ni juguetes, ni nada por el estilo. A las 10 de la mañana del día siguiente, las imágenes de seguridad del resort muestran a Amy y a Timothy abandonando el local, y estas serían como las últimas imágenes en donde se vería a Timothy. Después de esto, Amy y su hijo volvieron a montar en el coche y condujeron otras 120 millas hasta el sur de Rockford, en Illinois. Ese mismo día, a la 1:30 de la tarde, Amy llamó a su madre y le dijo que se tranquilizase, que no pasaba nada, que pronto volverían a casa y que todo estaba bien. Y curiosamente, después de esto, llamó a su cuñado y le dijo: Timothy está bien, Timothy me pertenece y él y yo estamos bien, Timothy está a salvo. Esta llamada es muy curiosa porque ¿para qué llamarías a tu cuñado en vez de llamar a tu marido, el cual lleva días buscándote? Además, eso de que Timothy está a salvo y que está bien es como un poco sospechoso, porque ¿por qué repetirías que está sano y que está a salvo y tal y cual si se da por entendido de que si está con su madre está a salvo, ¿no? Como digo, es todo muy raro, no entiendo muy bien por qué Amy decidió llamar a su cuñado en vez de a su marido, pero el hermano de James le dijo eso, le transmitió el mensaje de que ellos estaban bien, de que el niño estaba sano y de que no se preocupase. Además, el hermano de este también le dijo que durante la llamada con Amy podía escuchar al niño de fondo, así que realmente el niño estaba vivo y no se le veía como preocupado, o sea, se oía al niño alegre y feliz. Entonces dieron por hecho de que el niño realmente sí estaba a salvo. Además, en alguna de las fuentes que revisé, se dice de que Timothy pudo hablar con algún pariente suyo y le dijo de que estaba siendo cuidado, de que estaba bien, de que no pasaba nada. Pero bueno, eso no se puede corroborar al 100%. Pero viendo toda la situación, se hace pensar de que Amy simplemente se lo llevó como una especie de vacaciones, pero ese no es el caso, porque si no, no estaría yo aquí contando toda esta historia. Como digo, esto sucedió aproximadamente a la 1:30 de la tarde y esa fue la última vez que se supo algo de Timothy. El siguiente avistamiento fue a las 7:25 de la tarde en Winnebago, Illinois también,
y Amy fue vista en una tienda en el Family Dollar comprando como papelería. A las 8 de la tarde las imágenes de otra cámara de seguridad mostraban a Amy entrando en una tienda de comestibles llamada Sullivan y comprando allí pues comida, ¿no? Y pasados 6 minutos ella abandonaba el local. Pero en estas imágenes no se muestra en ningún momento al niño, solo se ve a Amy sola. Alrededor de las 11:30 de la noche, Amy decide registrarse en el Rockford Inn en Rockford, Illinois, pero nuevamente no hay rastro del niño. El 14 de mayo, el ama de llaves del hospedaje del hotel de donde se encontraba Amy y el niño decide entrar a la habitación de esta pues para limpiarla, hacer las camas y demás, encontrándose allí el cuerpo sin vida de Amy. Esta había decidido quitarse la vida, se había hecho varias heridas que le habían producido la muerte, pero no había rastro del niño por ningún sitio. Además de no haber rastro del niño en la habitación, tampoco había ningún tipo de objeto o ropa que indicase de que el niño había estado en la habitación. Tanto la ropa como los juguetes que Amy le había comprado a Timothy no se encontraban en la habitación. Además de eso, tampoco se encontraba su teléfono móvil, algo que es bastante llamativo ya que Amy siempre iba con el móvil en el bolso. El único rastro que había de Timothy en la habitación era una serie de fotos que encontraron al lado del cuerpo de Amy y una nota de su en donde contaba de que Timothy estaba a salvo y que nunca lo encontrarían. Como veis, esto de dejar una nota en plan el niño está bien, no os preocupéis, ahora está en un lugar mejor y no lo vais a encontrar, ya sucedió en otros casos, como por ejemplo en el de las gemelas suizas. Entonces yo ya tengo una opinión formada respecto a este caso, pero aún así voy a seguir narrando los acontecimientos y luego ya hablaremos de las teorías. Además de esta nota de suicidio, también se encontró una nota dirigida a la madre de Amy, en donde ella le escribía: he llevado a Timothy a un lugar seguro y él te ama, ten en cuenta que no hay nada que pueda haber dicho o hecho que me haya hecho cambiar de opinión. La verdad es que yo no entiendo muy bien esta nota, pero bueno, eso fue el último mensaje que dejó para su madre. Y ahora me gustaría hablar de algunos datos curiosos respecto a este caso antes de empezar a hablar de las teorías. El primer dato curioso, bueno, que no es un dato curioso, es la situación familiar y la situación personal por la que pasaba Amy en el momento del caso, por así decirlo. Amy Frey Pitsen y James se conocieron como en una fiesta en torno a 2002-2003 y empezaron como una relación a distancia ya que James no vivía en el mismo lugar que vivía Amy. Fue durante este noviazgo cuando Amy le confesó a James de que había pasado por varias depresiones y que actualmente estaba en depresión porque se había divorciado de su último marido y como que no lo había superado. Después de esta confesión, Amy decide quitarse la vida, pero por suerte consiguen salvarla y James decide entonces mudarse con ella y empezar como una relación más entre familia, ¿no? James pensó que si iba a vivirse con ella, su situación mejoraría, entonces al poco tiempo le pidió matrimonio y se casaron. Y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención es que James se convirtió en el cuarto marido de Amy. Al poco tiempo de casarse, el 18 de octubre de 2004, nace Timothy. Después del nacimiento, toda la situación como que se estabilizó, empezaron a ser como una familia feliz y los problemas de depresión de Amy como que desaparecieron, aunque realmente no desaparecieron del todo porque una depresión no desaparece así porque sí que las cosas como que se calmaron y todo parecía ir bien. Sin embargo, esta mejoría en la situación no duró mucho, ya que James y Amy empezaron a discutir por cuestiones de dinero, ya que Amy era un poquito derrochadora y le gustaba darse viajes con sus amigas a lugares bastante caros como pueden ser las Bahamas. James no estaba de acuerdo en que Amy realizase estos viajes porque la situación económica de la familia tampoco era muy boyante, pero Amy simplemente le decía que ella podía hacer lo que ella quisiese y que no se metiese en sus asuntos. Debido a todas estas discusiones con su marido, Amy empezó a dejar caer la idea de que se iba a divorciar, de que quería volver a divorciarse, de que no quería estar con James. O sea, como que lo decía a sus amigos y familiares que no estaba a gusto con él. O sea, que quería volver a divorciarse por cuarta vez. Pero aún así no empezaron los trámites como tal. Y esto para mí es muy importante porque ella hablaba de divorcio, pero realmente no creo que quisiese divorciarse, ya que la custodia de Timothy seguramente acabase en manos de James, ya que este era el único que tenía trabajo en la familia y además los expedientes de depresión y de enfermedades mentales que tenía Amy seguramente no le permitiesen tener la custodia de Timothy. Entonces realmente yo creo que Amy decía lo del divorcio, pero como que no iba a hacerlo realmente por el niño, porque ella quería estar con él. Y ahora sí, volviendo a los datos curiosos respecto al caso, voy a hablar del iPass que tenía el coche de Amy. Si no sabéis lo que es el iPass, que yo tampoco sabía lo que era, es como una especie de aparato que está en el coche y que te permite pasar por los peajes sin tener que pagar
y luego como a final de mes te llega una factura a casa. Pues bien, gracias a este iPass se pudo ver que a lo largo del año Amy había realizado varios viajes a los mismos sitios que luego había visitado junto con su hijo. Realmente no había ninguna razón para que Amy hubiese hecho estos viajes previamente, así que la policía empezó a pensar de que realmente Amy había planeado este viaje con mucho tiempo y que sabía lo que quería hacer. Otro dato curioso es que dentro del coche de Amy se encontró un pequeño rastro de sangre de Timothy. Al principio pensaban que podía ser como que ella había acabado con la vida del niño dentro del coche, pero realmente luego se demostró de que la sangre estaba muy seca y que además Timothy sufría de hemorragias nasales, entonces quizá durante el viaje él sufrió una hemorragia de esas, ya que la cantidad de sangre que se encontraba en el coche era bastante pequeña como para haber sido una herida mayor. Además también se sacó el ADN del cuchillito que había utilizado Amy para quitarse la vida y no encontraron ningún rastro de sangre del niño, por lo que llegaron a la conclusión de que si Amy había acabado con la vida de Timothy, no lo había hecho con ese arma. Otro dato curioso es que en 2013, 2 años después de todo el caso, se consiguió encontrar el móvil de Amy. Este se encontraba tirado en un costado de la ruta 78 y aunque en un principio se pensó de que posiblemente Amy lo hubiera tirado allí al deshacerse del niño, realmente no había ningún rastro del niño por la zona. Se levantó el terreno, se exploró con perros y todo, pero el niño no estaba allí, así que finalmente decidieron descartar esta zona como zona en donde estaba Timothy, porque realmente allí no había nada. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las teorías porque como veis hay muchas cosas que son bastante raras en este caso. Entonces hay quienes piensan que Timothy está vivo y hay quienes piensan que Timothy está muerto. Entonces vamos a empezar a hablar de las teorías en donde se cree que Timothy está vivo. La gente que se basa en esta teoría se basa especialmente en las notas que dejó Amy, en donde decían que el niño estaba bien y que no se preocupase. Hay quienes piensan que Amy pudo dejar al niño en algún sitio, ya que quienes la conocían decían que no podría hacer daño a su hijo porque lo quería muchísimo, entonces creen que Amy antes de su decidió dejar a su hijo con alguien de confianza. Además no se encontró ningún tipo de evidencia de que Timothy hubiese sufrido algún tipo de daño durante el viaje. Esto también hace sospechar de que el niño pueda estar con vida y que realmente ella no le hizo nada. Por otro lado, siguiendo en la teoría de que Timothy está vivo, hay quienes piensan que Amy decidió dejar a su hijo con alguna especie de comunidad, alguna comunidad religiosa como pueden ser los Amish, ya que el viaje que había hecho previamente durante el año anterior podría haberlo realizado para hablar con estas comunidades respecto a su intención de dejar a su hijo con ellos, además de que hay varias comunidades Amish por las zonas en donde ella estuvo viajando con el niño. Aún así a mí esta teoría me parece un poco absurda porque a día de hoy es muy difícil esconder a un niño y mantenerlo en secreto, aun por muy Amish que seas. Además, me parece muy extraño que alguien acepte a un niño solo por el hecho de tomad y cuidad a mi hijo, sin preguntarse antes el porqué de las cosas. Entonces yo creo que esta teoría es un poco absurda, pero bueno, nada digo porque está ahí. Y como digo, hoy en día Timothy ya sería un adolescente y quizá tendría recuerdos de su familia, porque con 6 años tú te acuerdas de ella, de algunas cosas. Entonces me extraña mucho de que si Timothy realmente está vivo no haya intentado ponerse en contacto con su familia o haya hecho preguntas respecto a el paradero de sus padres, ¿no? No sé. Yo creo que es bastante poco probable esta teoría. Y ahora vamos a hablar de la teoría en la que creemos que Timothy no está vivo. Hay quienes creen que Amy, debido a las depresiones y a las enfermedades mentales que tenía, se pudo como no inventar, pero realmente pensar que Timothy estaba bien y que hacía lo correcto quitándole la vida. De ahí que escriban las notas que el niño está a salvo, porque ella realmente pensaba que quitándole la vida al niño él iba a estar como en un lugar mejor. Además, recordemos que Amy y James estaban pasando por una situación de pareja complicada, tenían varios problemas, entonces este puede ser el motivo principal por el que Amy decidió realizar este viaje. Quizá ella tenía en mente ya quitarse la vida, pero como castigo hacia su marido decidió llevarse al niño consigo. Este pensamiento es un pensamiento un tanto egoísta, pero también se puede deber a que Amy quería demostrar que podía cuidar ella sola del niño y al final como que se le fue un poco de las manos la situación y algo ocurrió con Timothy y al ver que no pudo realmente cuidar del niño decidió quitarse la vida. Realmente aquí hay muchas teorías respecto a qué pudo suceder y yo me inclino más por la de que Amy decidió llevarse la vida del niño por delante. Como en plan, ella ya tenía en mente quitarse la vida, pues quería estar con él en el cielo, por así decirlo, y decidió también quitarle la vida al niño, pensando que así hacía lo correcto. Pero obviamente no era lo correcto para nada y en absoluto.
Como veis, yo opino de que Amy acabó con la vida del niño y para esto me baso en de la ropa que llevaba puesta la mañana del día 13 de mayo, ya que esta ropa que se muestra en las cámaras de seguridad no fue encontrada en la habitación de Amy cuando fueron a la escena del crimen, por así decirlo, ¿no? Yo creo que Amy ese día hizo algo a su hijo y posiblemente se manchara la ropa de sangre, entonces decidió cambiarse y dejar la ropa junto al cuerpo del niño. Por eso la ropa nunca se encontró, al igual que nunca se encontró al niño. Por otro lado, desconozco las razones exactas de por qué pudo hacer esto. No sé si lo pudo hacer por un castigo hacia su marido o si lo hizo porque realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto, la verdad. Pero sí que creo firmemente de que Timothy no está vivo, por desgracia. Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué pensáis respecto a este caso, darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros activando la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos casos. Por lo demás, os invito también a uniros a mi Patreon y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!